Gente que venían de por allá, bueno, en todas las casas había. Sí, Si claro. podían meter uno, yo no sé, en todas las casas había. Sí, siempre había un trabajador externo, por así decir. Entonces a nosotros, por ejemplo, había esta mujerina aquí que había estado con cures y con médicos y con tal. Y yo no sé, ella vino para aquí, y ella iba todos los días con nosotros, a mí me, que era la segunda de los hermanos, Sí. pues me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me decía siempre, que después haces o no lo haces, ¿no? La mujer mal curiosa, la persona mal curiosa dase que hacer a sí misma. ¿Y sabes por qué me lo decía? Porque, por ejemplo, si pelaba las patatas y echaba los pellejos Sí. entre las patatas, Lo tenías que ponerte a rebuscarlo. eso es. Claro. Y bueno, ella siempre buscaba alguna comparación. Bueno, era una buena... Sí, Sí. sí, sí, sí. Y por ejemplo, aprendió a tender la ropa. Decía que una persona curiosa sabía si era, si por Por la cómo ropa tendía la tendía, ropa. por la ropa tendía. Pero debes atender la ropa y no sé, no salía más que otro. Ella tenía que ser todo junto, uno y otro. Curiosino. No sé qué piensas. Aprender, después haces lo Claro, que ella sea, dice, luego tú haces lo que te parezca, Porque, pero claro, ahorraste luego igual tener que estar planchando. y eso es otra cosa que me decía, no hagas una cosa mal por tener prisa, porque sin hacer, hazlo, pero a lo mal hecho no lo deshaces. Claro. Y eso decíamelo por los cames. Aprendí más de los cames. Él aprendíame todo, a pelar patatas, bueno, todo, porque yo era una guaja, bueno, que yo tenía 6, 7, 8 años, 9 con ella. Sí. Y luego decíame, y era por los cames. Dice, tú si estires los cames, que no era como ahora, que puedes estirarles, entonces, bueno, entonces era todo diferente, porque aquellos colchones no eran como los de ahora, Los de lana. los sábanes ahora de toda esa se meter y nada, y no se deshacen siquiera. Y decía ella, si les tires los cames y les dejes así vas a dormir. Pero si la tienes sin hacer, tú vete a hacer lo que tengas que hacer, pero por prisa, no dejes una cosa mal hecha. Sí, sí. Siempre andaba ella con esa historia.